La charla con Mariano, ¿se llama el chico? Mariano Vos, adelante. Mariano Vos, también de la Cámara de Expendedores de Combustibles, en donde, bueno, agradecerle en primer lugar por recibirnos. Estamos en vivo para Aire de Santa Fe. Mariano, contanos, ¿se preocupa la faltante de combustible de gasoil en la ciudad y principalmente también en distintos sectores, ¿no? Sí, a ver, si vos ahora salís a dar una recorrida por las estaciones de la ciudad, no vas a notar la gran problemática que hay, sobre todo en el interior provincial. Sé que ustedes, bueno, son muy escuchados en el interior provincial. El interior provincial está teniendo un problema gravísimo, todas las que sean estaciones de ruta. ¿Por qué? Porque empezaron a levantar la cosecha en el campo, porque esos granos hay que transportarlos, entonces el transporte de carga también está moviendo gasoil, y lo que tenemos que saber que acá en Argentina no nos autoabastecemos de gasoil. Es decir, lo que se produce acá no alcanza para el consumo interno. Tenemos que importar. Cuando importamos directamente a precio internacional. A ver, la matriz energética de la Argentina está destruida. Si comparamos el precio local con el precio internacional, no existe. Es carísimo para los argentinos el combustible, es verdad, pero si nosotros vamos en términos relativos con países similares o países de la región, el combustible está mucho más caro. Entonces, ¿qué pasa? La guerra entre Rusia y Ucrania hizo que se disparara el precio del petróleo. Fueron los días con mayor volatilidad en lo que refiere al mercado del petróleo. Tocó los $140. Si bien ahora se retrajo un poco el precio del crudo, sigue por encima de los $100. Entonces, ¿qué pasa? En todos los países del mundo aumentó el precio del combustible. Las petroleras tienen que importar gasoil para poder cubrir, digamos, ese desfasaje que hay entre producción y consumo acá en Argentina. Y cuando se dan vuelta para ir a comprar afuera, tienen un costo que cuando lo quieren trasladar al precio de acá, lo que señalan las petroleras es que el precio de venta en la Argentina es menor al costo internacional. Entonces, lo que están haciendo es poniendo cupos a todas las estaciones de servicio y levantando el precio del canal mayorista. El canal mayorista es el que nutre directamente al campo, el que nutre directamente al transporte de carga. Seguramente ayer deben haber estado cubriendo también la problemática que hay en el transporte público. Entonces, empieza a faltar gasoil. Los camioneros y aquellos que son del campo tratan de conseguirlo bajo las estaciones de alero o de bandera, que son las que tienen el combustible un poquito más barato, pero bueno, nosotros tenemos cupos. Entonces, si vos ves acá la estación nuestra que está en el medio de la ciudad, no está teniendo problemas, pero porque no entran camiones. Todas las estaciones de afuera y las estaciones de ruta, si no tienen hoy las mangueras cruzadas, están diciendo te puedo vender 200 litros, te puedo vender 300 litros, te puedo vender 500 litros, y bueno, es una situación que preocupa porque justo ahora se está levantando la cosecha y justo ahora está la demanda incrementándose y no hay producto para poder cubrirlo. Y esto va a ser un problema que se va a ir agravando con el pasar de los días. Y a ver, los cupos están puestos, los cupos además son mensuales, por ahí los primeros días del mes quizás estamos un poquito más liberados, pero el tema es que a los cupos que nos han impuesto llegamos muy rápidamente a cubrirlos. Esto, lamentablemente, acá en la Argentina no tenemos, digamos, una economía fuerte, entonces dependemos de las cosas que pasan en el mundo. Vamos a tener que ver a cuánto sigue el barril de crudo, que también dependerá del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania en estos momentos, que a ver si se empieza a resolver, empieza a bajar el precio internacional del crudo, va a empezar a bajar los precios internacionales del combustible, y podría llegar a cubrirse ese desfasaje que hay. Pero digamos, hacer futurología en estos términos es complicado, la situación está compleja, y encima ahora, los primeros días de abril, generalmente es el momento del año de mayor consumo de gasoil, por lo que te decía, porque se está empezando a levantar la cosecha. Hace un rato, bueno, estuve recorriendo algunas estaciones de servicio aquí en el centro de la ciudad. Ya hay algunas que tienen la faltante directamente del gasoil común. Digo, esto también afecta a los ciudadanos. Esto puede ir cargándose de los próximos días. Sí, a ver, en las estaciones de ciudad la problemática está, pero es un poco, va a tardarse unos días más en verse. Nosotros hoy estamos con cupos en todos los productos. Lo que pasa es que la demanda está retraída y no llegamos a esos cupos que nos imponen en lo que es nafta. Pero lo que es gasoil, sí. A ver, en el caso puntual de acá de nuestra estación, nos llaman camioneros, nos dicen dejo el semi afuera, entro con el tractor a cargar porque no consigo combustible, no tengo combustible. Bueno, los camiones no pueden circular por la ciudad, entonces nosotros no estamos haciendo eso, pero la problemática ya se va a empezar a ver, y aquellas estaciones que por ahí nutren a lo que son organismos públicos que tienen más consumo de gasoil, sí ya vas a empezar a ver las mangueras cruzadas. Luis, te escucha Mariano Vos. Mariano Luis Mino desde Aire, buen día.
Hola Luis, buen día para vos, para todo tu equipo y para toda la audiencia. Una pregunta que puede sonar, volver a una época, quizá... ¿Cuánto años tenés, 20 y pico? Yo tengo 33. Aparentás mucho menos. Bueno, en algún momento, hace varios años atrás, unos cuantos, se racionalizaba. Se daban solamente hasta 10, 15, 20, bueno, no importa. Pero quiero decir que ese horizonte, siendo muy, muy cuidadosos en la ciudad, no está muy cerca, pero puede darse, pero sí está mucho más cerca en las estaciones de ruta o en las estaciones donde se proveen las maquinarias para poder después en el campo. ¿Podría llegar a darse ese escenario? Ese escenario ya se está dando. Ese escenario en las estaciones del interior provincial ya se está dando. Muchas estaciones directamente no están teniendo productos. Y las que tienen, la mayoría, la gran mayoría, está racionalizando, diciéndole, che, vos sos cliente de siempre, bueno, te puedo entregar. ¿Cuánto te puedo entregar? 200 litros, 300 litros, 500 litros. Estamos hablando de que es un montón para un consumo acá dentro de la ciudad, pero para lo que son transporte de carga y para lo que es el campo es un chorrito de combustible nomás. Entonces, esa situación ya se está dando. Es una situación que, bueno, si bien vos decís que soy joven, pero ya en lo que es mercado de combustibles que estoy hace bastante tiempo, siempre aparece. Cuando aparecen los precios máximos en este tipo o siempre que aparecen precios máximos en la Argentina, pasan dos cosas. O por un lado surge el desabastecimiento, o por otro lado empieza a funcionar un mercado paralelo. El mercado paralelo, gracias a Dios, en los combustibles no se puede dar, porque está bien controlado, porque los que podemos expender combustible tenemos que cumplir una serie de requisitos, o son las estaciones de servicio, o es el canal mayorista directamente. Pero bueno, como no aparece ese mercado paralelo, empieza a aparecer el desabastecimiento. Las petroleras nos dicen así, yo tengo que cerrar la canilla, no puedo comprar a más caro de lo que me sale venderlo acá adentro de la Argentina. Entonces la problemática es complicado, es complejo. Las estaciones denominadas blancas, esas que no tienen, digamos, una bandera, están mucho más complicadas aún. ¿Por qué? Porque si quieren conseguir combustible, lo tienen que pagar muchísimo más caro de lo que lo están pagando las estaciones de bandera. Entonces quedan fuera de mercado. Es una situación bastante compleja, muy complicada, que por ahí el ciudadano de a pie no lo ve en las estaciones de acá de la ciudad, pero es una situación que termina sí o sí perjudicando al país. Recordemos que el principal ingreso de dólares es a través de las exportaciones de grano, y bueno, hoy estamos muy complicados. ¿Por qué? Porque no se está pudiendo levantar, y lo que se levanta no se puede, o está muy complicado trasladarlo a los puertos. Así que la situación es compleja. Esa situación que vos me mencionabas recién no está pasando específicamente en las ciudades, pero sí en todas las estaciones del interior de la provincia. Si tuvieras que hablar de un margen, todo depende de cómo se va dando el tema de la guerra. ¿Ese puede ser el punto de inflexión? La cuestión de precios acá en Argentina es muy compleja y muy complicada. Además viene un gobierno y pone el barco mirando para un lado, y después viene el otro gobierno y pone el barco mirando 180 grados para el otro lado. Entonces es muy complicado. Lo que tenemos que saber los argentinos, siempre lo digo lo mismo, es que las empresas, y cuando me refiero a empresas digo las petroleras, ninguna trabaja acá por caridad o para hacer el bien a los argentinos. Sí sabemos que el precio del combustible incide mucho en la economía familiar, sí sabemos que incide mucho en la economía empresarial, pero tenemos que ser claros y coherentes de que o lo paga la persona que está cerca del surtidor, y ese precio del surtidor generalmente y en el mundo es más o menos lo mismo, acá en Argentina es mucho menor, o lo terminamos pagando todos los argentinos vía algún otro instrumento o vía reuniones que hay entre petroleras y gobiernos, donde nosotros, que somos las estaciones de servicio, no participamos y no sabemos a qué acuerdos se terminan llegando. Pero si hacemos la comparativa y el precio relativo de lo que vale hoy el combustible acá en Argentina y lo comparamos con nuestros países vecinos, bueno, Uruguay está muchísimo más caro, pero comparémonos con Chile, comparémonos con Paraguay, con Brasil mismo, el precio es irrisorio. Entonces, en esa circunstancia, alguien tiene que terminar pagando el precio. O lo arreglan con algún otro instrumento directamente hacia las petroleras, o lo termina pagando acá el consumidor que se acerca al surtidor. ¿Qué es mejor, qué es peor? Bueno, eso ya queda más a criterio de ustedes, por ahí, que pueden llegar a opinar mejor, pero o lo paga uno o lo paga el que lo consume y hay producto, o empiezan a aparecer estas cosas, empiezan a aparecer desabastecimientos, empieza a aparecer una cosa que no pasa en ningún lugar del mundo. Acá
el que más quiere, más paga. O sea, contrariamente a la lógica que se podría dar en otro lugar, que el que compra con más cantidad o compra con un precio mayorista, bueno, acá es contrario. El que más quiere consumir tiene que pagar un sobreprecio para poder tener el producto. Entonces, estas cosas se vienen dando hace muchísimos años en el mercado de combustible, y bueno, y ahora cuando por ahí pasó este conflicto entre Rusia y Ucrania, que se disparó el precio del crudo, evidenció muchísimo más, y por eso es la gran preocupación de la faltante de gasoil. Cierro con un mensaje del 841 que dice: somos transportistas y los distribuidores de gasoil nos pasaron entre 10 y 15 pesos más caro el litro en mayorista que en las estaciones de servicio. No es la primera vez que pasa, y no había guerra cuando pasó antes. Lo que dice quien está hablando sobre los gobiernos es así: cada cambio de bandera política es una trompada en la pera para todos nosotros. El costo mayorista nunca estuvo congelado y por lo general se van dando incrementos mucho más rápidos que el minorista, ¿no? Que es el que uno va con surtidora a cargar combustible en el moto, en el auto, pero después el tema de la producción consume a gran escala y utiliza los precios mayoristas, que también es cierto que en Argentina hay un precio sostén, como está comentando Mariano. El tema es cuando vos comparás en dólares el valor de los combustibles de Argentina con el resto de los países de la región. En Argentina está por debajo de $1 y el resto de los países de la región están todos $1,50, $1,50, en algunos casos $2. Eso también, ¿no? El tema de los desequilibrios que hay en un mercado que lamentablemente hoy por hoy tiene problemas con el gasoil. Listo. Mariano, te vamos a molestar más de una vez en los próximos días. Un abrazo grande, saludos a tu papá. Abrazo grande, saludos a ustedes y a toda la audiencia. Cerramos, Ezequiel.